Hola, en esta ocasión voy a mostrarles cómo importar y exportar datos tabulados en R. ¿Y a qué me refiero con datos tabulados? Son datos de texto que están almacenados a manera de columnas y renglones, más o menos como las hojas de cálculo de Excel. Este tipo de datos son los más utilizados en R para análisis estadísticos y para generación de figuras. Pero bueno, antes de importar los datos, es importante saber que R, cuando se abre a través de RStudio o R solo, siempre voltea a ver a la carpeta documentos. Entonces es importante saber, antes de tratar de importar los datos, cuál es su directorio actual de trabajo. Vean, en mi caso, como soy usuario de Windows, estoy en la carpeta C, Users, mi carpeta personal, OneDrive y documentos. ¿Ok? Sin embargo, los datos que quiero importar no se encuentran en este directorio, sino que lo tengo dentro de la unidad C en una carpeta con mi nombre, tutoriales en R, y una carpeta que se llama carpeta datos. Entonces, la función setwd les permite a ustedes definir un nuevo directorio de trabajo donde ustedes pueden importar o exportar archivos de la siguiente manera. Yo tengo unos datos de texto aquí, de ejemplo, que van a ser unos datos con 3 columnas. Como yo generé este archivo, yo conozco bien su estructura. Y en este caso, estos datos de texto están separados por comas. Normalmente en América se utilizan este estilo de separadores, pero quizás en el sistema europeo utilicen punto y coma como separadores. Entonces, hay que saber bien cómo tienen sus datos para poder importarlos. Sin embargo, no se preocupen mucho por esto. Les voy a mostrar algunas alternativas y soluciones al respecto. La función readCSV de R les permite importar datos de texto separados por coma. Lo único que tienen que darle es el nombre del archivo que quieren importar entre comillas. Entonces, yo voy a generar un objeto que le voy a llamar datos1. Vean, en mi ambiente de trabajo aparece, son 20 observaciones, son 3 variables. Si le pican acá, en RStudio, les va a mostrar más o menos la estructura de estos datos. ¿Ok? Sin embargo, quiero mostrarles que en R todos los objetos tienen clases definidas y en este caso, al utilizar la función read.csv, me genera un data frame. El encabezado, es decir, los primeros 6 renglones de esta tabla de datos, me muestran que tengo una columna que se llama variable .1, la segunda variable .2 y la tercera se llama grupo. Originalmente, los nombres de las primeras 2 columnas tenían un espacio. Sin embargo, cuando ustedes generan un data frame, no les permite tener espacios en los nombres de las columnas. Y esto es bien importante. Ahora bien, toma un poco de práctica utilizar lenguaje de programación para importar los datos y además ustedes deben de saber bien de qué se tratan sus datos y cómo fueron creados. Si todavía están empezando, una alternativa es pedirle a RStudio a través de sus herramientas que importe los datos por ustedes. Sin embargo, antes de hacerlo, yo voy a adelantarme llamando 2 librerías que necesito para importar datos delimitados, es decir, como los datos de texto que les mencionaba, y datos que se pueden importar directamente desde archivos Excel. Read R es la primera opción y readXL es la segunda opción, que les permite importar datos o archivos de Excel. ¿Ok? Entonces, para evitar muchos problemas al inicio, quizás ustedes quieran utilizar esta herramienta de RStudio que se llama Import Dataset, que lo van a ver en su esquina superior derecha. Y después les va a dar opciones de importar datos de texto, 2 opciones, o de Excel. Vamos a hacer clic en la segunda opción, ¿ok? Y vamos a ver que en este momento nos abre una nueva ventana. En esta ventana ustedes van a poder utilizar el botón Browse para importar los datos que ustedes quieren. En mi caso, yo voy a importar estos datos. RStudio va a tratar de reconocer la estructura de datos y en este caso vean que sí corresponde a lo que yo tenía originalmente. Son 3 columnas, la columna 1, variable 1, la columna 2, variable 2 y la columna 3. Entonces todo se ve en orden y entonces pudiéramos hacer importar. Pero antes de hacer esto, vean que
en la última parte aparece como import options. Normalmente RStudio va a tratar de generar un objeto con el nombre del archivo. En mi caso, yo nada más le voy a llamar datos-2 para simplificar las cosas. Vean que les va a escribir este código, y aquí está la vista previa, va a llamar a la librería readr, que les había mencionado anteriormente, va a escribir este código, que es básicamente lo que yo escribí anteriormente, pero utilizando la función read-csv, y al final va a llamar esta función para que ustedes puedan ver los datos. Hago clic en import. RStudio hace todo el trabajo por mí. Vean que ya está el nuevo objeto que se parece al primero, pero va a tener una pequeña diferencia en su clase. Vamos a poder ver los datos en este viewer de RStudio y podemos regresar a nuestro código original si hacemos clic en esta pestaña. ¿Ok? Yo lo que siempre recomiendo es que ustedes copien el código que generó RStudio por ustedes en su código, en su script de R, para que aprendan a hacerlo esto de manera independiente a las herramientas de RStudio. Entonces, si le preguntamos cuál es la clase de datos 2, RStudio nos va a decir estas palabras que básicamente corresponden a la clase de Tibor. Si ustedes llaman el nombre datos2, RStudio les va a mostrar nuevamente la tabla de datos, pero en este caso dice que es un table, ya no es un data frame. ¿Ok? Y esto es importante porque tiene ciertas ventajas trabajar con este tipo de objetos que con un data frame, que lo voy a abordar en otra ocasión. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo importamos datos directamente desde Excel. Entonces, nos vamos a hacer clic en Import Dataset y escogemos la opción From Excel. Nuevamente buscamos el archivo que queremos importar, que es este archivo XLX, lo importamos. Y en este caso, nuevamente, RStudio trata de reconocer la estructura. Va a generar este ejemplo este nombre de objeto que se llama datos ejemplo, al cual yo voy a renombrar como datos3. ¿Ok? Y después vean que tiene otras opciones que en este caso es el número de hoja. Ustedes pueden seleccionar la hoja 1 o la hoja 2, porque en mi archivo tengo dos hojas. Voy a seleccionar en esta ocasión la hoja 2, que realmente es la que quería importar nada más para mostrarles la ventaja de utilizar esta herramienta. Y entonces en automático aparecen nuevos datos que tengo en esta segunda hoja en este archivo. En este caso, el nombre ya lo había dado del objeto que va a ser datos3. Le estoy pidiendo que sea la hoja 2 la que importe. Y vean otra vez el código que utiliza RStudio para importarlo. Necesita la librería readxl que ya la había llamado, pero sobre todo vean este código que es el que permite importar una hoja específica de un archivo de Excel. Voy a hacer clic para deshabilitar la vista de los datos porque solamente quiero importarlos en esta ocasión. ¿Ok? Nuevamente, si ustedes quieren, y para que vayan acostumbrándose a usar siempre código de R, lo ideal es que seleccionen, copien y peguen este código que RStudio escribió por ustedes. Sin embargo, vean que separó dos líneas y agregó este símbolo de más. Esto no es correcto, hay que seleccionar este espacio en blanco y remover el espacio en blanco y el símbolo de más para quedarnos con este código simplificado. ¿Ok? Y nuevamente podríamos tratar de ver los datos de la siguiente manera. ¿Qué clase de objeto es? Es nuevamente un table y vamos a ver qué hay al interior de estos datos. Pues solamente dos columnas, en este caso la columna X, la columna Y. Y ambas columnas son del tipo numérica, como le indica acá. Ahora bien, hay un caso especial cuando ustedes tienen datos separados por punto y coma o por cualquier otro delimitador diferente. Entonces voy a utilizar nuevamente la opción Import Dataset de texto y con la librería readr
y voy a seleccionar este archivo, el que yo sé que están separados por punto y coma. Por defecto, la herramienta de RStudio trata de importar datos separados por coma, como lo pueden ver en la parte inferior. Y vean que lo que está pasando ahorita es que realmente no se reconocen las tres columnas porque no están separados por coma, sino por punto y coma. En este caso estaríamos tentados a decirles la segunda opción, el punto y coma. Sin embargo, hay un problema aquí, que el separador de decimales originalmente era un punto y aquí estaría esperando, perdón, es una coma y aquí estaría esperando esa coma para separarlos. Sin embargo, originalmente es el punto que se utiliza como separador de decimales. Entonces, si yo importo estos datos, no hay un mensaje de error, pero sí hay un problema con los datos. ¿Ok? Entonces voy a cancelar esta forma de importar los datos y más bien les voy a mostrar cómo importo los datos de manera manual. En este caso voy a llamar a datos 4. Voy a utilizar la función readcsv2 porque esta está diseñada para importar datos separados por punto y coma y además donde los decimales se representan con comas y no por puntos. ¿Ok? Entonces, utilizo la función, escribo el nombre del archivo que quiero importar entre comillas y lo importo corriendo la línea de esta manera y voy a ver al interior que el resultado en la consola de R me dice que está utilizando, como les había mencionado, coma como decimal. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos está diciendo que hay dos columnas, tres columnas de hecho, son 20 renglones, como lo especifica en esta parte, con tres columnas, que hay una columna que se llama grupo, que es del tipo carácter, y hay dos columnas numéricas que son del tipo numérico, con decimales, ¿no? Entonces vemos el encabezado de lo que generó y básicamente es lo que les mencionaba. Noten nuevamente que en este caso la columna 1 y la columna 2 tienen el punto en vez de un espacio para separar el nombre. De hecho, es ampliamente recomendado no utilizar nombres de columnas con espacio. ¿Ok? Bueno, estos serían los casos especiales para archivos de texto, ya sea delimitados por espacio, por coma, por punto y coma, o si ustedes prefieren trabajar con archivos de Excel, lo pueden hacer y los pueden importar con las funciones que les acabo de mencionar. Ahora bien, si ustedes quieren exportar cualquier tipo de objeto, yo tengo cuatro en este caso, la gran mayoría son lo mismo, vamos a utilizar la función write.csv para crear un archivo de tipo texto, como lo estaría haciendo en este caso, ¿no? Entonces, decimos qué objeto queremos exportar, decimos cómo queremos llamar a nuestro archivo y finalmente yo voy a utilizar el argumento row names igual false porque no quiero nombres de renglones que normalmente R, como ustedes pueden ver aquí, agrega nombres de renglones. Entonces, con esto yo voy a poder exportar un objeto de R, ¿ok? Un objeto específico que es un tipo o un data frame, ¿ok? Entonces, corremos esta línea, no hay ningún mensaje adicional en R y podemos estar seguros que se acaba de crear el objeto. Ok, entonces eso sería todo por esta ocasión. Espero que les sea útil este tutorial con respecto a importar y exportar datos. Por supuesto, hay muchísimos más elementos alrededor de estos temas que si ustedes quieren podemos abordarlo de manera específica. Déjenme comentarios, sugerencias al respecto en la parte de abajo de este video. Hasta la siguiente. Gracias.